Todavía recuerdo el olor. Era una mezcla extraña. Las velas carísimas de vainilla de Esperanza, que costaron como 800 pesos cada una, mezcladas con el aroma del cuero de ese sillón que yo mismo escogí y pagué. Un sillón de 45,000 pesos que, según ella, era esencial para recibir a sus amigas con clase. Antes de seguir, dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Dale like y suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿te ha pasado algo parecido? Ahí estaba yo, a gusto, hablando de que iba a preparar mi pavo navideño con relleno de salvia. Fíjate mi Soledad, que en paz descanse, siempre decía que mi sazón era mejor que el de su abuela, y eso que era famosa en toda Guadalajara por sus guisos. Era una receta de familia, pasada de generación en generación. Yo estaba emocionado, pensando en lo especial que sería preparar esa cena para todos nosotros. El árbol de Navidad se veía imponente, 4 metros de altura, lleno de adornos importados que, claro, pagué yo. Cada esfera, cada luz, cada listón dorado. Sebastián estaba a mi lado, pero algo en él era distinto. Tenía los hombros tensos y jugaba nervioso con la argolla de matrimonio, una que costó 2 meses de mi sueldo cuando se casó. Y entonces la soltó. «Papá, lamento decirte que no serás bienvenido aquí en Navidad. Al principio no me caía el 20. Fue como cuando vas manejando y de repente ves un coche que viene de frente. Tu cerebro se niega a procesar lo que está pasando. Me agarré del brazo del reposet. Un reposet que escogí cuando Esperanza dijo que el que teníamos era muy simple para la nueva decoración. ¿A qué te refieres, mijo? ¿Por qué no voy a ser bienvenido?», pregunté, sintiendo cómo me temblaba un poco la... Sebastián no podía verme a los ojos. Se quedó mirando la mesita de centro de mármol. «¿Te acuerdas de esa mesa? Fuimos juntos a escogerla la primavera pasada. Esperanza había decidido que los muebles viejos, los que Soledad y yo compramos con tanto cariño a lo largo de los años, no eran lo suficientemente sofisticados para su nueva vida. Vienen los papás de Esperanza, y ellos prefieren que no estés aquí», murmuró, como un niño que confiesa haber roto algo de valor. En ese momento miré alrededor de la sala. Cada mueble, cada detalle de esa casa llevaba mis huellas digitales, cortinas de seda que costaron una fortuna cuando Esperanza se quejó de la privacidad por los pisos de madera que salieron de mi segunda hipoteca. Sí, saqué una segunda hipoteca de mi propia casa para pagar el piso de la casa de mi hijo. Las molduras del techo talladas a mano que agotaron mi tarjeta de crédito. Cada centímetro de esa casa era mi sacrificio, mi amor convertido en ladrillo y cemento. «¿Cómo que prefieren?», insistí, sintiendo que se me oprimía el pecho. Sebastián empezó a explicar con la voz cada vez más baja, como si al bajar el volumen las palabras dolieran menos. Dijo que la familia de Esperanza tenía sus propias tradiciones y que sería más fácil sin mí. Más fácil, como si yo fuera un problema por resolver, un obstáculo para su armonía. A través del arco de la cocina alcanzaba a ver la batidora profesional KitchenAid de Esperanza, rosa, reluciente. Había insistido en que la necesitaba para su etapa de repostería navideña. 36,000 pesos de mi dinero. ¿Sabes cuántas veces la ha usado desde octubre? 2. 2 pinches veces. ¿Y dónde se supone que voy a pasar la Navidad, Sebastián?, pregunté con una mezcla de tristeza que me subía por el... «Puedes ir con la tía Concepción, papá, o podemos hacer algo el fin de semana que sigue. El fin de semana que sigue». Como si la Navidad fuera un compromiso cualquiera que se pudiera reagendar por conveniencia. Como si los 62 años de tradiciones de nuestra familia pudieran moverse a una fecha más cómoda para sus suegros. Me levanté despacio. Las rodillas me resintieron. 8 años cargando con este peso yo solo. Desde que se fue Soledad, me habían pasado 8 años siendo padre y madre, proveedor y apoyo emocional, siendo todo lo que Sebastián necesitara. No dije nada más. Salí de esa casa en silencio, escuchando solo el sonido de mis pasos sobre el piso que yo había pagado. Me subí a mi camioneta, una F-150, que Esperanza siempre criticaba por ser muy vulgar, y manejé a casa en la oscuridad. En todo el camino
Fui haciendo cuentas en mi cabeza, 2.520.000 pesos en los últimos 5 años, cada mensualidad de la hipoteca, cada mueble, cada emergencia que surgía, y ahora no era bienvenido en la Navidad de mi propia familia. Ah, la llamada de Esperanza. Si hubiera sabido lo que me esperaba, habría colgado al primer segundo. Pero no, fui demasiado educado, como siempre. Era mediodía cuando sonó el teléfono. Reconocí su número de inmediato. Esperanza siempre usaba esa voz melosa cuando quería algo, y esta vez no fue la excepción. Don Evaristo, hubo un pequeño malentendido ayer. Empezó, con cada palabra chorreando una dulzura falsa. Necesito explicarle la situación. Pequeño malentendido. Como si correr al padre de tu esposo de la Navidad fuera un simple error sobre la hora de la cena. ¿Qué malentendido, Esperanza? Pregunté, tratando de mantener la calma. Mire, mis papás son gente muy tradicional, ¿sabe? Esperan cierta atmósfera en las fiestas. No están acostumbrados a su tipo de comida mexicana picosa y a la música fuerte. ¿Música fuerte? ¿Comida picosa? Hablaba de la comida que aprendí de mi madre, y ella de la suya, recetas que venían de mis bisabuelos. Y yo nunca he puesto música fuerte en ningún lado. Siempre he sido respetuoso. Esperanza, ¿qué es eso de comida mexicana? Somos mexicanos. Esta es nuestra cultura. Sí, pero es diferente, don Evaristo. Mi papá se graduó magna cum laude de la Universidad de Guadalajara. Mi mamá habla 4 idiomas. Están acostumbrados a conversaciones más elevadas. ¿Usted qué aportaría a la conversación en la cena? Esa pregunta me cayó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué aportaría yo? Yo que levanté un negocio de la nada tras la muerte del abuelo de Sebastián, yo que le doy trabajo a más de 50 personas, yo que pago más impuestos en un año de lo que su padre ganó en su mejor época. Esperanza, yo levanté mi negocio con estas 2 manos, sintiendo cómo herví. Le doy empleo a 50 familias. El dinero no lo heredo. La educación y la cuna. Soledad lo entendía, pobre. Ella sabía cuál era su lugar, sabía cómo encajar sin hacer olas. Ahí fue donde cruzó la raya. Soledad, mi esposa, la mujer que compartió 40 años de vida conmigo, que me apoyó cuando empecé sin nada, que crió a Sebastián con amor y dedicación. Esperanza tenía el descaro de hablar de mi soledad como si fuera una sirvienta que sabía cuál era su lugar. Se me subió la sangre a la cabeza. Sentí un coraje que no había sentido en años, un coraje que venía desde el fondo del pecho y subía como lava de volcán. Esperanza, nunca más en tu vida vuelvas a hablar así de mi esposa, le grité al teléfono. Soledad valía más en su dedo meñique que toda tu familia junta. Don Evaristo, no sea dramático, solo estoy tratando de explicar. No, se acabó el jueguito de ser familia. Acabas de demostrar quién eres en realidad. Colgué el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompo. Me temblaban las manos de puro coraje. Fui a la computadora y con los dedos temblorosos cancelé todos los pagos automáticos. 50.400 pesos mensuales que salían de mi cuenta religiosamente desde hacía 5 años. Ese dinero salía del refinanciamiento de mi casa, la casa que Soledad y yo compramos juntos, donde criamos a nuestro hijo, donde construimos nuestra vida. Saqué una segunda hipoteca cuando Sebastián sin trabajo, porque ¿qué padre no ayuda a su hijo si está en apuros? Pero una cosa es ayudar, y otra muy distinta, que te traten como a un perro callejero. Esa noche no pegué un ojo, estaba en el porche viendo las estrellas, acordándome de Soledad. Ella se sentaba a mi lado, en esa misma silla, y me hablaba de los sueños que tenía para... Quiero que sea un buen hombre, Evaristo. Un hombre que respete a la gente, sin importar de dónde venga. Si estuviera viva y hubiera escuchado lo que dijo Esperanza, mi Soledad le habría dado una lección a esa escuincla mimada que jamás olvidaría. Esa madrugada tomé una decisión. Ya no iba a ser el pendejo que paga la cuenta y se queda callado en un rincón. Si querían un enemigo, lo tendrían. Pero no uno que pelea como un niño, un enemigo que piensa, que planea, que sabe exactamente dónde pegar para que duela. Al día siguiente, como si nada, Esperanza me llamó con un descaro total. Su voz era distinta ahora. Ya no era melosa, sino autoritaria, como si le estuviera hablando a un gato. Don Evaristo,
Necesito que vaya por mis papás al aeropuerto de Guadalajara hoy a las 3 de la tarde. No era una petición, era una orden. Después de todo lo que había pasado, después de los insultos a la memoria de mi soledad, todavía tenía el descaro de darme órdenes. ¿Y por qué habría de hacer eso, Esperanza?, pregunté, tratando de mantener la voz serena. Porque usted es demasiado débil para ser nuestro rival, y porque tiene que agarrar su camioneta e ir por ellos. Es lo mínimo que puede hacer después del numerito de ayer. Demasiado débil para ser rival. Camioneta. Numerito. Cada palabra estaba calculada para humillarme. Sabía perfectamente lo que hacía. Sabía que siempre he sido un hombre de palabra, que siempre cumplo mis compromisos. Contaba con eso. Claro que sí, Esperanza. Yo voy por sus Colgué y sonreí por primera vez en 2 días. ¿Quería jugar? Pues a jugar. A las 3 de la tarde, Aurelio y Remedios Vázquez estaban esperando en el área de llegadas del aeropuerto. Yo estaba sentado en el estacionamiento dentro de mi camioneta, corriente, leyendo el periódico y tomándome un café. De vez en cuando veía el reloj. 3:30, 4, 4:30. Podía imaginármelos ahí adentro, cargando sus maletas caras, esperando al sirviente que vendría a recogerlos. Aurelio con su pose de ejecutivo jubilado, Remedios con sus alhajas y sus aires de grandeza, los mismos aires que le heredó a la hija. A las 6:15 por fin se fueron en un taxi, 3 horas y cuarto esperando. Suficiente para que entendieran lo que se siente que te dejen plantado. Regresé a casa satisfecho. Había dado el primer golpe. 2 horas después, se aparecieron en mi puerta. Aurelio estaba rojo de coraje, Remedios detrás de él con cara de limón agrio. ¡Irresponsable! Su obligación era recogernos en el aeropuerto, gritó Aurelio antes de que yo terminara de abrir la puerta. ¿Mi obligación?, respondí con calma. ¿Quién dijo que yo tengo alguna obligación con ustedes? Evaristo, dijo Remedios, con esa vocecita condescendiente que seguro usó toda su vida para hablarle a la gente que considera inferior. Usted sabe perfectamente que tenía un compromiso con nosotros. Estuvimos 3 horas esperando. Vaya, qué desagradable que a uno lo dejen plantado, ¿verdad? Aurelio se acercó tratando de intimidarme. Mire, Evaristo, tengo conectes importantes en Guadalajara. Conectes de negocios y sociales. Puedo hacerle la vida de cuadritos. Remedios remató. Las acciones tienen consecuencias y las suyas serán bastante públicas. Conectes, amenazas veladas. El mismo rollo de siempre de los poderosos cuando se topan con alguien que no se les doblega. Hagan lo que se les dé la gana, respondí, cerrándoles la puerta en la cara. 3 días después entendí a qué se referían con consecuencias públicas. Estaba desayunando cuando mi vecino don Roberto tocó a la puerta con el periódico en la mano y cara de preocupación. ¿Evaristo ya vio esto? Era El Informador de Guadalajara, página 3. Mi foto, una foto vieja que quién sabe de dónde sacaron, con el encabezado «Sujeto abandona a pareja de ancianos en el aeropuerto durante tormenta invernal». Leí el artículo completo 2 veces antes de poder creerlo. Según la nota, yo era un hombre mentalmente inestable que había abandonado peligrosamente a 2 adultos mayores durante una severa tormenta invernal. La reportera Patricia Morales citaba extensamente a Aurelio sobre el clima peligroso y mi naturaleza violenta e impredecible. Tormenta invernal. Ese día estábamos a 11 grados y con sol. 11 grados y que dizque tormenta invernal severa. El artículo pintaba a Aurelio como un empresario respetado y filántropo, preocupado por la seguridad de la comunidad. Decía que estaba profundamente preocupado por mi comportamiento errático y que gente así representa un peligro para la sociedad. Llamé al periódico de inmediato. Quería hablar con Patricia Morales. Quería mi derecho de réplica. Quería explicar lo que de verdad pasó. La señorita Morales no se encuentra, me dijo la recepcionista, pero puedo tomar su recado. Intenté 3 días seguidos. Patricia Morales nunca estaba disponible para atenderme, pero sí lo estuvo para escribir mentiras sobre mí. Ahí fue cuando me puse a investigar. Pasé 2 días investigando a Aurelio Vázquez en Internet. Descubrí que tenía profundas conexiones bancarias en Guadalajara
que era accionista de algunas empresas locales y que, lo más importante, tenía lazos personales con varios de la ciudad. Patricia Morales había escrito varias notas favorables a sus empresas en los últimos años. No era coincidencia, era un favor entre cuates. Esa noche, sentado en mi sillón, el sillón que Soledad había escogido 20 años atrás, tomé mi segunda gran decisión. Si querían guerra sucia, tendrían guerra sucia. Pero yo tenía una ventaja que no se imaginaban. Tenía todas las pruebas de mis gastos con ellos, guardadas religiosamente. Todos los comprobantes bancarios, todos los recibos, todos los estados de cuenta, 5 años de generosidad documentada al centavo. Era hora de enseñarle a todo Guadalajara quiénes eran en realidad los... Ah, amigo mío, esa fue la parte más satisfactoria de toda la historia. ¿Ubicas cuando estás armando un rompecabezas difícil y de repente todas las piezas empiezan a embonar? Fue exactamente así. Primero, organicé toda la documentación financiera. Y cuando digo toda, es toda. Tengo la maña de guardarlo todo. Soledad siempre bromeaba con que yo era más organizado que un contador. Cada comprobante, cada recibo, cada estado de cuenta de los últimos 5 años estaba ahí, guardado en carpetas, organizadas por año. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Soledad y yo hacíamos las cuentas de la casa, y me puse a sumar todo. No era solo la hipoteca, aunque esa era la mayor parte. Eran los muebles, los electrodomésticos, las remodelaciones, las emergencias que siempre salían. ¿Te acuerdas del refrigerador? Un Mave de lujo de 2,000 litros que Esperanza dijo que era esencial porque el viejo hacía mucho ruido. 43,000 pesos. ¿El microondas? 16,000 pesos porque tenía que ser de acero inoxidable para que combinara con la decoración. El mini split, 70,000 pesos porque según ella le daba alergia al calor. Cada cosa tenía su historia, su justificación, su urgencia en su momento. La remodelación del baño, 120,000 pesos porque el azulejo estaba pasado de moda. La pintura de la fachada, 80,000 pesos porque los vecinos estaban remodelando y ellos no podían quedarse atrás. La jardinería, 90,000 pesos porque Esperanza quería apantallar a sus amigas. Al cabo de 3 días de cálculos, llegué a la cifra que me dejó con la boca abierta. 4,274,424 pesos, más de 4 millones de pesos en 5 años. Pero no era solo el dinero, era lo que ese dinero representaba. Cada peso de esos salió de mi cuenta, de mi trabajo, de mis sacrificios. Cada peso era una hora extra en la chamba, un fin de semana trabajando, un proyecto más que aceptaba para poder pagarlo todo. Entonces me puse a investigar a los Vázquez en Internet, y aquí fue donde descubrí cosas interesantes. Aurelio se presentaba como un gran empresario, pero sus empresas eran changarros familiares. Remedios presumía en redes sociales que hablaba 4 idiomas, pero si te fijabas bien, era español, portugués básico, inglés de prepa y unas cuantas palabras en francés. 4 idiomas. En sus fotos de Facebook, siempre en restaurantes caros, siempre con ropa de marca, siempre aparentando. Pero si mirabas con atención, era siempre la misma ropa, los mismos accesorios, fotografiados desde ángulos distintos para que pareciera que tenía más de lo que en realidad poseía. Esperanza había heredado esos delirios de grandeza de sus padres, siempre publicando fotos de la casa que yo pagué, siempre registrándose en lugares caros, lugares que frecuentaba con el dinero que yo les daba. La ironía era brutal, me llamaban de poca clase, mientras vivían con el dinero de un obrero. Ahí fue cuando se me ocurrió la idea perfecta. Si ellos quisieron hacerlo todo público a través del periódico, yo haría lo mismo. Pero no necesitaba un periódico, tenía algo mejor. Tenía la verdad, documentada, con pruebas irrefutables. Pasé 2 días preparando lo que llamé el expediente de la verdad. 12 copias idénticas, cada una con todos los comprobantes de pago de la hipoteca de los últimos 5 años, recibos de todos los muebles y electrodomésticos comprados, comprobantes de las remodelaciones y mejoras, estados de cuenta bancarios mostrando las transferencias,
una lista detallada con montos y fechas, una copia de la nota difamatoria del periódico, fotos de las redes sociales de los Vázquez presumiendo con mi dinero. Cada expediente estaba organizado cronológicamente, con separadores de colores y un resumen ejecutivo en la primera página. Si querían jugar a ser ejecutivos, yo trataría esto como una junta de consejo. El resumen era simple y directo. Evaristo Mendoza, 62 años, jubilado, invirtió 4.274 pesos en la vida de su hijo Sebastián y su nuera Esperanza entre 2019 y 2024. Como pago, fue vetado de la Navidad por ser considerado de poca clase por la familia Vázquez. Al defenderse fue difamado públicamente a través de una nota sembrada en el periódico local. Este documento presenta la evidencia completa de esta situación. Elegí la fecha con cuidado. Víspera de Navidad. Quería que fuera simbólico. El año anterior yo estaba preparando mi pavo relleno de salvia, emocionado por pasar las fiestas en familia. Este año estaría sirviendo un platillo muy distinto, la verdad cruda y bien sazonada. Compré un traje nuevo para la ocasión, no porque necesitara impresionar a nadie, sino porque quería sentirme bien, seguro de mí mismo. Elegí la hora, 6:45 de la tarde, cuando todos estarían reunidos para la cena. La noche anterior revisé todo una última vez, cada cifra verificada, cada documento en su lugar, cada expediente perfectamente armado. Le llamé a mi abogado, don Patricio, y le avisé que podría necesitarlo en los próximos días. «Evaristo, ¿está seguro de esto?», me preguntó. «Patricio, ellos lo hicieron público primero. Yo solo estoy pagando con la misma moneda. ¿Y si intentan demandarlo? ¿Con qué dinero? ¿Y demandarme por qué? ¿Por decir la verdad?». Esa noche dormí mejor que en semanas. Por primera vez desde que todo empezó, sentía que yo tenía el control de la situación. Ya no era el hombre que reaccionaba, era el hombre que actuaba. Amanecía el día de mi venganza perfecta. Ese momento. Aunque viva 100 años, jamás voy a olvidar la sensación de abrir aquella puerta. Eran exactamente las 6:45 de la tarde del 24 de diciembre. Yo llevaba puesto mi traje azul marino nuevo, corbata roja, que no, tenía que haber algo rojo para la Navidad, y cargaba un portafolio de piel con los 12 expedientes organizados dentro. La casa estaba iluminada como un palacio. Luces navideñas por todos lados, música clásica de fondo, olor a pavo horneándose. No era mi pavo relleno de salvia, claro. Era alguna receta francesa que Remedios había traído para elevar el nivel de la cena. Cuando toqué el timbre, oí voces, risas, el sonido de gente divirtiéndose. Por un segundo, sentí una punzada en el pecho. Yo debería estar ahí adentro, siendo parte de esa celebración, contando anécdotas de Sebastián de niño, riendo con los invitados. Pero entonces recordé las palabras de Esperanza sobre Soledad, y la punzada se convirtió en determinación. Esperanza vino a abrir la puerta. Llevaba un vestido rojo carísimo, de esos que cuestan el sueldo de 3 meses de una persona normal, y por un instante se quedó paralizada al verme. «¿Don Evaristo? ¿Qué hace aquí?» «Buenas noches, Esperanza. Vine a traerles unos regalos de Navidad a todos». Miró el portafolio que yo cargaba confundida. Detrás de ella alcanzaba a ver a los invitados, sus padres, por supuesto, algunas amigas de la alta sociedad, 2 parejas que reconocí como vecinos ricos, y al fondo Sebastián, que se puso pálido en cuanto me vio. «¿Regalos?», balbuceó. «Sí, unos documentos muy interesantes que todos querrán ver. ¿Me permite pasar?». Intentó cerrar la puerta, pero yo ya estaba a medio cuerpo adentro. Y vaya qué casa, ¿eh? Todo reluciente, todo perfectamente decorado con mi dinero. El candelabro nuevo de cristal, 30,000 pesos. El aparador de madera fina, 50,000 pesos. Los cuadros en las paredes, 20,000 pesos cada uno. «Don Evaristo, este no es el momento», empezó a decir. «Al contrario, Esperanza, este es exactamente el momento». Entré a la sala donde estaban todos reunidos, 12 personas en total, sentadas a la mesa que yo había pagado. Platos de porcelana fina, copas de cristal, cubiertos de plata, todo lo que Esperanza había necesitado comprar para recibir como se debe. El silencio fue inmediato. Aurelio se levantó de la cabecera de la mesa,
la cabecera que debía ser mía como patriarca de la familia. Usted no debería estar aquí. Ah, don Aurelio, qué gusto verlo. ¿Y doña Remedios? ¿Cómo está? ¿Ya se recuperaron de la terrible tormenta invernal del aeropuerto? Algunos invitados se miraron extrañados. Remedios se puso roja como un tomate. Evaristo, salga inmediatamente o llamo a la policía, dijo Aurelio. Llámenla, por favor. Me encantaría explicarles a ellos toda la situación. Pero primero, déjenme repartir los regalos. Empecé a sacar los expedientes del portafolio. Uno para usted, Aurelio. Uno para usted, Remedios. Y uno para cada invitado, porque todos merecen saber la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó una señora con un collar de perlas que yo no conocí. La verdad sobre quién paga realmente las cuentas en esta casa, mientras seguía repartiendo los expedientes. La verdad sobre quién es verdaderamente de poca clase. Esperanza intentó detenerme, pero ya era tarde. Los invitados ya estaban abriendo los paquetes, hojeando los documentos. «Dios mío», murmuró uno de los vecinos, viendo los estados de cuenta. ¿3 millones en pagos de hipoteca? Otro, incrédulo. 4.200.000 pesos en 5 años. Confirmé con calma. Todo documentado, todo probado. Cada mueble que están viendo, cada electrodoméstico, cada remodelación, todo pagado por este humilde obrero al que no querían en su Navidad. La señora de las perlas encontró la nota del periódico. «Aurelio, ¿de verdad usted sembró esta historia difamatoria?» Esto es, tartamudeaba Aurelio, tratando de encontrar una explicación. «Esto es la verdad», completé. Usó sus contactos en el banco para destruir mi reputación porque me negué a seguir siendo tratado como su empleado. Remedios intentó defenderse. «Evaristo, usted no entiende la situación». «La entiendo perfectamente, doña Remedio. Ustedes vivieron a mis costillas durante 5 años mientras me trataban como a un sirviente. Llamaron a mi comida picosa, cuestionaron qué podía yo aportar a la conversación, insultaron la memoria de mi difunta esposa». El silencio en la sala era cortante. Todos miraban los papeles, haciendo cuentas, comprendiendo la dimensión de lo que se estaba revelando. Y lo más irónico, continué, es que me llamaron de baja ralea, mientras toda esa clase de la que presumen fue comprada con el dinero de un obrero. Una de las amigas de Esperanza la miró con desprecio. «¿Esperanza? ¿Eso es cierto?» Es más complicado que eso», balbuceó ella. «No, no es complicado», dijo el vecino mirando la lista de gas. «90.000 pesos en diseño de paisaje, 70.000 en aire acondicionado». Esperanza, estaban viviendo como parásitos. La discusión estalló. Las voces se alzaron. Las acusaciones volaban de un lado a otro. La señora de las perlas dijo que era inaceptable que Aurelio hubiera permitido que su hija se aprovechara de mi generosidad. Otro invitado cuestionó cómo tenían el descaro de correr al que pagaba las cuentas. Esperanza intentó controlar la situación. «Este es un asunto familiar. No debería...» «Dejó de ser familiar en el momento en que ustedes lo hicieron público en el periódico. Ahora es una cuestión de dignidad y de verdad». Me dirigí a la puerta, pero antes de salir, me di la vuelta una última vez. «Disfruten la cena. Espero que les guste el sabor de la verdad». Salí de la casa escuchando cómo la discusión explotaba a mis espaldas. Voces acusadoras, preguntas que exigían respuestas, el sonido de la reputación de los Vázquez desmoronándose como un castillo de naipes. Me subí a mi camioneta y me quedé ahí parado unos minutos, escuchando el escándalo que venía de adentro. A través de las ventanas podía ver a la gente gesticulando, discutiendo. Algunos ya se levantaban para irse. Por primera vez en 5 años sentí paz en Navidad. Los 3 meses siguientes fueron los más tranquilos que he tenido en años. Por primera vez desde que murió Soledad, me despertaba en la mañana sin preocuparme por las cuentas de otro. ¿Y sabes qué hice con esos 50.400 pesos que ya no salían de mi cuenta cada mes? Invertí en mí. Compré muebles nuevos, no porque los viejos estuvieran mal, sino porque quise. Pinté toda la casa con los colores que a mí me gustaban, no los que a alguien le parecían adecuados. Remodelé el patio, hice una buena área para el asador, planté unas flores que Soledad siempre quiso,
pero para las que nunca tuvimos dinero, porque siempre estaba pagando las cuentas de su hijo. ¿Y sabes qué descubrí? El dinero que uno gasta en sí mismo sabe distinto. Sabe a libertad. Durante esos meses, Sebastián intentó llamarme varias veces. Veía su nombre en la pantalla del teléfono y dejaba que se fuera al buzón de voz. No estaba listo para hablar, no estaba listo para perdonar. Necesitaba ese tiempo para reencontrarme, para recordar quién era Evaristo Mendoza antes de convertirme en el cajero automático particular de la familia. Empecé a pasar los días festivos en casa de mi tía Concepción, y qué diferencia. Llegaba ahí y me recibían como a un rey. Llegó Evaristo. Vente, cuéntanos cómo te ha ido. Comida hecha con cariño, pláticas de verdad, gente que de veras quería mi compañía, no mi dinero. Fue ahí donde entendí lo que es una familia de verdad. La familia no es quien comparte tu sangre, es quien comparte tu vida por elección, por amor, por respeto mutuo. Entonces, una mañana de marzo, oí que tocaban a la puerta. Era Sebastián. Dios mío, qué cambiado estaba. Más flaco, con ojeras, el pelo medio revuelto. Parecía que había envejecido 10 años en 3 meses. «Papá», dijo con voz temblorosa, «¿puedo pasar?». Lo dejé entrar, le ofrecí un café. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde yo había calculado todos los gastos que tuve con ellos. «Papá, vine a pedirle perdón», empezó, y se notaba que le costaba hablar. Yo no sabía lo del artículo en el periódico. Cuando me enteré de lo que hicieron, me dio vergüenza llevar el apellido Mendoza. Me quedé callado, dejándolo hablar. Me dio vergüenza de las cosas que dijeron de la memoria de mi mamá. Esperanza me dijo que usted lo había malentendido, que no había sido así. ¿Qué creíste?, le pregunté. Bajó la cabeza. Quise creerle. Era más fácil creer que usted estaba exagerando que admitir que mi esposa, que nosotros estábamos mal. Sebastián entonces me contó sobre el embargo de la IP. 3 meses de atraso. Debían 151.200 pesos. El banco ya había iniciado el proceso. Tendrían que salirse de la casa en 60 días. Esperanza está desesperada, continuó. Sus papás desaparecieron después de esa cena. Parece que las palancas de Aurelio se hicieron humo en cuanto todo el mundo supo la verdad. ¿Y a qué viniste? Porque me di cuenta de que voy a perder todo lo que de verdad importa. La casa no importa, el coche no importa, pero perderlo a usted, perder a mi papá, eso no lo puedo aceptar. Era la primera vez en años que oía a mi hijo hablar con esa sinceridad. No estaba pidiendo dinero, estaba pidiendo perdón. Sebastián, tú no me perdiste, tú me hiciste a un lado. Hay una diferencia importante en eso. Empezó a llorar. Un hombre de 35 años llorando como un niño en la mesa de la cocina. Me hiciste a un lado para complacer a una mujer que despreciaba a nuestra familia, nuestra historia, nuestra cultura. Me hiciste a un lado por estatus social, por apariencias, por cosas que no valen nada. Papá, lo sé. Sé que me equivoqué, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero quiero intentar arreglarlo. ¿Cómo, Sebastián? ¿Cómo vas a arreglar 5 años de faltas de respeto? ¿Cómo vas a arreglar los insultos a tu madre? ¿Cómo vas a arreglar el haberme convertido en tu pagador de cuentas? No lo sé, admitió. Solo sé que quiero intentarlo, que quiero ser el hijo que usted se merece, aunque sea demasiado tarde. Nos quedamos en silencio unos minutos. Miré a mi hijo, mi único hijo, y vi al niño que Soledad y yo criamos con tanto amor. Estaba ahí, debajo de todas las capas de orgullo herido y malas decisiones. Sebastián, yo te perdoné hace mucho tiempo. Perdonar fue por mí, no por ti. Pero el perdón no significa volver a lo que era antes. Lo sé. Cualquier relación futura tiene que construirse desde cero, basada en el respeto mutuo. Ya no soy el padre que va a resolver todos tus problemas financieros. Entiendo. Vas a tener que resolver esta situación de la casa como un hombre adulto. Tendrán que mudarse, recortar gastos, vivir dentro de sus posibilidades, sin esperar que otros subsidien sus elecciones. Sebastián asintió. Papá, ¿puedo decirle algo? Me sentí orgulloso de usted en esa cena de Navidad. ¿Cómo dices? Toda mi vida lo vi ser generoso, ser bueno, aguantar todo callado.
Ese día vi al hombre que realmente es. Vi a alguien que no acepta que le falten al respeto, que lucha por su propia dignidad. Me sentí orgulloso de ser su hijo. Esas palabras me calaron. Durante 5 años pensé que estaba siendo débil, que era su tapete, pero mi propio hijo vio fuerza en ese momento. Sebastián, siempre serás mi hijo, pero nuestra relación necesita reconstruirse ladrillo por ladrillo, basada en la verdad y el... ¿Acepto cualquier condición, papá? Primera condición. Esperanza tiene que pedirme disculpas personalmente, mirándome a los ojos, por los insultos a la memoria de... Hablaré con ella. Segunda condición. Nuestra relación ya no depende del dinero. Yo vengo aquí porque quiero. Ustedes vienen a mi casa porque quieren mi compañía, no mi tarjeta de crédito. Entendido. Tercera condición. Nunca más en la vida, acepto que nadie de tu familia me trate como si fuera de segunda. Nunca más, papá, se lo prometo. Nos abrazamos ahí en la cocina. No fue un abrazo de reconciliación completa, eso tomaría tiempo. Fue un abrazo de posibilidad, de la esperanza de que podíamos reconstruir algo. En los meses siguientes, Sebastián cumplió su palabra. Esperanza vino a disculpar. No fue fácil para ella. Era evidente que lo hacía por presión de él, pero lo hizo. Se mudaron a un departamento más chico. Ella volvió a trabajar y él consiguió un trabajo de verdad. Todavía nos vemos, pero ahora es distinto. Nos vemos porque queremos, no por obligación o por necesidad económica. Él me platica de su trabajo, yo le platico de mis proyectos en la casa. Platicamos como dos hombres, como adultos, ya no como el papá que suelta el dinero y el hijo que solo estira la mano. Y la verdad, reportero, es que me siento más ligero. Aprendí que la verdadera familia la encuentras con la gente que de veras te quiere cerca. Aprendí que la dignidad no tiene precio. Aprendí que a veces hay que perderlo todo para descubrir lo que de verdad vale la pena. Hoy me despierto y mi primer pensamiento ya no es ¿cuánto voy a gastar hoy en los demás? Ahora es ¿qué voy a hacer hoy para mí? ¿Y sabe qué descubrí? Que el futuro tiene justo el color que uno está dispuesto a pintarle. Mi venganza se completó, pero lo más importante es que volví a encontrarme a mí mismo. Volví a ser el Evaristo con el que se casó, un hombre con dignidad, que no se deja por nadie y que sabe lo que vale. Y ese hombre nunca más volverá a ser el tapete de nadie.